Y ahora vamos a seguir con la presentación del doctor Manuel Valenzuela. Lo presento rápidamente. El doctor José Manuel Valenzuela es secretario general del Colegio de la Frontera Norte. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles y cultura popular. Entonces, tiene la palabra el doctor José Manuel. Gracias, y es un placer compartir este espacio con las y los colegas que ya hemos escuchado, los que escucharemos, y esta mesa con Charles, Maru y Yetzi. Y quiero agradecer aquí la presencia del doctor Gilberto Jiménez y Catalina Eón, dos grandes investigadores de la cultura popular y de las identidades sociales, no solo en México, sino en distintos contextos de América Latina y de Europa. Yo lo que quiero hacer a partir de las reflexiones que surgieron ayer y lo que derivadas un poco de mi primer acercamiento a lo que señalaba como 4 grandes ejes desde los cuales se articuló la representación de lo mexicano, chicano y en parte también de lo fronterizo. Y hablamos ayer de cómo a finales del siglo XIX ya el concepto chicano estaba posicionado en el sentido de aludir a una persona pobre, trabajador, morena, y que tenía un concepto claramente estigmatizante y racista, un concepto similar al de cholo, que también ya se utilizaba, y se utilizaban como sinónimos la palabra cholo y la palabra chicano. En este caso explicaba el sentido del concepto de cholo desde las dos vertientes, la vertiente andina y la vertiente, digamos, prehispánica, a partir de la figura de Xolotl. Y entonces ahora quisiera referirme a 2 ejes. Uno tiene que ver con el pocho y sus implicaciones por un lado, y por otro, a partir de una pregunta que le hicieron a mi amiga Debra, y ella me la bateó, que tiene que ver con el tema del pachuco, y recordando que estamos cumpliendo el centenario del nacimiento de Tintán, quiero articular eso, el pachuco y Tintán, para repensar el concepto del pocho y lo que esto ha implicado en términos culturales. De entrada quisiera decir que hay múltiples formas de pensar las fronteras. Hoy no lo voy a entrar de fondo. Recién trabajé este concepto a partir de las dimensiones conjuntivas, en el sentido que las fronteras unen cosas que estaban separadas, la condición disyuntiva, las fronteras separan cosas que estaban unidas, la condición inyuntiva, donde las fronteras no son palimpsestos horizontales, sino que hay poderes que establecen las trincheras fronterizas, y elementos como procesos del mundo globalizado, donde adquieren centralidad el atrincheramiento de viejas y nuevas fronteras. Pero también las fronteras son esos espacios, digamos, esas zonas de encuentro de las que habla Marie-Louise Pratt. Las fronteras también son ámbitos que funcionan como sistemas de clasificación social. Yo ahí recupero esta imagen que utiliza Gilberto Jiménez para pensar las identidades. Yo digo, las fronteras también funcionan como sistemas de clasificación social, donde el color de la piel, donde los rasgos, donde el vestuario, son elementos donde la clase social que permiten cruzar o no cruzar muchas de estas fronteras. Y solo quiero poner dos metáforas. Siempre me gusta iniciar con postales. Solo voy a presentar 2 postales. Una que nos ilustra lo que sería, todavía no, yo te digo, porque que nos ilustra esta forma donde efectivamente las fronteras desde antes
de la Guerra México-Estados Unidos, el norte representaba la barbarie, era la condición safia, era el área chichimeca, el área está alejada de esta construcción, digamos, burocrática que fue Mesoamérica, que no fue ni un concepto reconocido por los propios indígenas, pero tampoco un concepto que fuera trabajado de forma sistemática, y ahora hay una gran discusión sobre lo que esto representa, pero el norte era la aridez, el norte representaba toda esta condición de la barbarie chichimeca, y desde entonces esta perspectiva sobre el norte se mantiene hasta llegar a la invasión estadounidense, donde efectivamente, nuevamente, el norte se convierte en la caída terrenal, el espacio de la colindancia con ese adversario que seduce, pero que también aterra, después de que había fascinado a liberales y conservadores, después de la pérdida de más de la mitad del territorio. Efectivamente, el norte, los norteños y quienes fueron cruzados por la frontera se veían siempre como sospechosos desde esa cercanía con el invasor. Y en este sentido quiero presentar dos metáforas. Quienes sufren ese primer envión, ese primer empujón, y posteriormente aprenden a vivir en ámbitos fronterizos, y uso la película de Charles Chaplin, The Pilgrim, 1923, donde él es un prófugo de la justicia que suplanta la identidad de un sacerdote, llega a un pueblo, la gente lo confunde, piensa que es del sacerdote, y Chaplin con su carisma va enamorando a la gente del pueblo, lo admiran, lo quieren, hasta que un compañero de prisión descubre la impostura. Chaplin es llevado por el Ranger a lo largo de la frontera, que no es nada más y nada menos que Tom Mix, y entonces que también tiene afecto por Chaplin, y después de varias oportunidades para que Chaplin se fugue, Ranger utiliza mecanismos pedagógicos se encuentra con la realidad revolucionaria. Pero estalla la revolución en México. Entre la adversidad y la amenaza que representa el mundo estadounidense y los magonistas, y la violencia que encuentra en el campo mexicano, Chaplin aprende a caminar por la frontera, a vivir entre dos mundos, a construir códigos que le permiten efectivamente evadir y conocer los elementos de riesgo y de oportunidad que existen en ambos lados. Bien, esta es la primera dimensión de cómo después de esa expulsión, la gente va aprendiendo a construir códigos para vivir los mundos fronterizos. El segundo tiene que ver con toda esta imagen de la frontera y la violencia, y yo utilizo la metáfora del hombre bala. Y ese lo podemos, si quieres, poner desde ahorita. El hombre bala es un trabajo que hizo Carlos Telles en 1995, en 2005, dentro del contexto de Insight en la frontera México-Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana. Y Telles, siendo hijo de padre y madre psiquiatras, no sé si para bien o para mal, pero él estuvo siempre muy interesado en explorar esos mundos y siempre ha trabajado con los llamados enfermos mentales de los reclusorios. En este caso trabajó un proyecto a través del hombre bala, esa figura circense, donde, como sabemos, los circos, falta el sonido, si quieres ahorita lo pones, ya que tenga el sonido, donde, como sabemos, los circos funcionan como referente de comparación entre la supuesta normalidad de quienes asisten al circo y esas figuras deformes, anómalas, esos illegal aliens, esos extraños que son, la mujer barbada, la mujer serpiente, casi siempre las mujeres tienen estos rasgos en los circos, el hombre más fuerte del mundo, el hombre bala, que es una de las figuras metafóricas importantes. Y yo utilizo esta figura del hombre bala justo para pensar en esas, ¿quedó? En esas posibilidades, y Carlos Telles lo que hace es ir
al Hospital Psiquiátrico de Mexicali y se construye una obra en la cual efectivamente ellos empiezan a transitar por la zona de playas de Tijuana y San Diego, vestidos con imágenes del circo, con música circense, y en el fondo también se empieza a escuchar El Niño Perdido, esta pieza que alude de alguna manera a quienes se pierden en ese camino a veces sinuoso, como el caso de Martín Ramírez, quien estuvo 32 años recluido en Stockton, California, por la diferencia cultural, por no hablar inglés. Un Martín Ramírez que sufre la depresión en doble sentido, la depresión personal por estar viviendo en condición de homeless, y la depresión que expulsa a los mexicanos, y por otro lado la guerra cristera desde la cual que surge en el lugar donde era Martín Ramírez, y él recibe imágenes de lo que está pasando en Jalisco, y entonces hay una triple depresión anímica de lo que pasa en el pueblo, de lo que está pasando en el sitio donde él no encuentra ya trabajo, y entonces cuando la policía lo encuentra, lo envían al hospital psiquiátrico, acusado, señalado como una persona que sufre una condición incurable de esquizofrenia. Él empezó, como ustedes saben, después de varios intentos de fuga, finalmente no se resigna, pero empieza a pintar con lo que encuentra, con el papel que encuentra. Él pega el papel con papa, con miga de pan, con saliva, pinta con los fósforos quemados, y finalmente uno de los médicos, entonces no eran muy especializados, que recupera su obra, y finalmente Martín Ramírez va a ser expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo hace aproximadamente 5 años en Nueva York, y ha sido expuesto con Joan Miró, Marc Chagall, con José María Izquierdo, con Orozco, y hace 3 años me tocó verlo en el Reina Sofía de España. Entonces, el caso, y regreso a este tema de cómo muchas veces esa diferencia cultural se vuelve fundamental, pero hay otras maneras desde las cuales se presenta ahora esa metáfora fronteriza, y esa metáfora la encontramos en lo que podría ser El Hombre Bala, donde Carlos Telles va a contratar a David Smith para un performance, el hombre bala más famoso del mundo, para hacer ese gran performance de... Sí, adelante. Donde efectivamente en la zona
nueva forma de migración indocumentada, acorde con los discursos bélicos desde los que se quiere interpretar la compleja realidad sociocultural de las fronteras. Bien, entonces tenemos estas metáforas, son como 12 las que utilizo, solo dejo estas para poder entrarle al tema que quiero destacar. Efectivamente, Tintán como conciencia incómoda del mexicano. Tintán convoca un coro de voces y evocaciones entrañables que presentan aspectos de la vida, la carrera artística y la personalidad de Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, Tintán, nombre derivado de preferencias y conflictos intrafamiliares entre la abuela y la madre, según recuerda en la historia inédita de Tintán, Rosalía Valdés Julián, hija de quien también fue conocido como La Chiva, y Topillo Tapas, imitador de Agustín Lara en la XCJ de Ciudad Juárez, a quien la suerte y la detención del cómico Donato, lo agarraron con mota, en la frontera, le presenta la oportunidad de incorporar a la compañía de Paco Miller. Tintán supo conformar una verdadera clica de actores con quienes mantuvo largas e intensas amistades, así como densas relaciones de trabajo, entre quienes se encuentra Marcelo Chávez, su amigo, patiño, socio, cómplice y carnal, José René Ruiz, Tuntún, gigante de la actuación, el baile, el conocimiento de antros, salones y centros nocturnos, y el argentino de imagen fosca y ruda Wolf Rubinsky, así como figuras insoslayables en las películas tintanescas como Cani Kaufman, La fabulosa Vitola, la trepidante Yolanda Montes Tongolele, Jorge Zamora, Montalvo, Zamorita, Silvia Pinal y sus hermanos, los hermanos de Tintán. Pero la filmografía de Tintán incluye las principales figuras del cine mexicano y directores en una época que inicia con Hotel de Verano de René Cardona en 1943 hasta Noche de Muerte del mismo director en 1972, protagonizada por Alejandro Muñoz, el legendario Blue Demon, y Tere Velázquez, con un Tintán disminuido que evidenciaba que se encontraba lejos de sus años de gloria. Tintán, emblema fronterizo. Desde 1939 y hasta los años 60, en los espacios urbanos fronterizos se desarrolló el primer movimiento juvenil masivo, transfronterizo y transnacional, encarnado en un personaje icónico, el Pachuco, figura emblemática de resistencia y desafío que creció de manera importante en los barrios mexicanos y chicanos en ambos lados de la frontera, construyendo una estética peculiar que incluía el tacuche, el traje, las garras, la ropa, el tando, el sombrero, las calcas o calcos, los zapatos. Las mujeres también construyeron sus marcas peculiares con las faldas cortas y el peinado de doble piso. Los pachucos incorporaron una teórica, discurso que después los cholos transformarían a la túrica, que incorporaba de manera intensa un slang fronterizo enriquecido con sus propias aportaciones, principalmente las referidas a la vida del barrio. El pachuco y la pachuca dieron nuevos sentidos a la gestualidad y al uso del cuerpo como territorio identitario, marcado por el estilo, el desafío, el vacile y la centralidad del baile al ritmo de swing, boogie y mambo, y definieron nuevas formas de apropiación de los espacios públicos, y de manera implícita las pachucas cuestionaron los roles de pasividad femenina. Pachucos y pachucas fueron perseguidos en México por su condición de pobres, mientras que en Estados Unidos vivieron humillaciones y agresiones por su condición étnica y cultural en cuanto mexicanos y chicanos. La frontera era un lugar adecuado para quienes huían de un pasado y para desertores de la vida o de la guerra, como Jack Mendoza, a quien José Revueltas conoció en Tijuana en los años 50. Tenía el mismo aire de haberlo perdido todo y de estar al otro lado de cualquier límite, con un terror lleno de sobresaltos ante la idea de que alguien lo descubriera bajo su disfraz de ser humano, lo describía Revueltas. Los personajes de la frontera recreados por Revueltas deambulan por espacios carentes de sentido, como los escenarios que Jack observaba en Tijuana, tiendas, farmacias, cantinas al estilo del Far West, que daban la impresión de no tener nada por detrás, en efecto, como los escenarios de una película del oeste. Por ello, hasta la niña que se cruza en su camino aparece como un maravilloso, espléndido portento de maldad.
Las figuras del espectáculo de esa época tuvieron una importante participación en la recreación de los arquetipos norteños. Entre las figuras que han impreso sellos propios en las representaciones de lo norteño o lo fronterizo, destaca Tintán, con su recuperación del pachuco. El pachuco recreaba el habla popular de la frontera e incorporaba nuevas expresiones definidas desde la convivencia urbana. Tintán recuperó el vestuario del pachuco, con sus tandos de ala ancha adornados con una pluma al costado, los sacos anchos y largos y pantalones bombachos que se ajustaban en los tobillos. Esto no lo entendía Octavio Paz cuando decía ese traje infuncional del pachuco, no entendía la enorme funcionalidad, digamos, lúdica que tenía el traje y estética que tenía el vestuario del pachuco. Las camisas de colores llamativos y una cadena larga colgada al costado eran parte de su vestuario reconocible. Un vestuario caricaturizado pero útil, como si hubiese sido elaborado ex profeso para una coreografía de swing, de boogie o de mambo, sus ritmos preferidos. Además del vestuario, Tintán recuperó el lenguaje del pachuco, el caló de los vatos, la teórica de los barrios, plagada de anglicismos, neologismos y reciclaje de palabras antiguas: guacha, trucha, chale, huiza, baiza, derecha a la flecha, calmontes, montes, ahuequelala, chavala. El pachuco y su lenguaje fueron insumos importantes en el inicio de la carrera de Tintán, quien se sobrepuso a la censura y a los límites mismos de las garras y la estampa para desplegar una inmensa creatividad histriónica, recreando elementos de la cultura de frontera en la cual se podía reconocer a la población mexicana y chicana de ambos lados. De manera especial captó el estilo y el lenguaje de los jóvenes de las colonias populares y de los barrios mexicanos en Estados Unidos, dando forma a un personaje reconocible, cercano, bordado desde las fronteras del lenguaje y el estilo. Tintán cantó a la diversidad, a los cruces y a los desencuentros lingüísticos, como en El Pachuco y el Tarzán, donde destaca los conflictos derivados del habla fronteriza y del centro del país. Es una canción poco conocida, El Pachuco y el Tarzán, pero en una cárcel de Ciudad Juárez se encuentra un pachuco fronterizo y el Tarzán, que era algo muy parecido al pachuco, pero en el centro del país. Era un personaje urbano, tenían similitudes, pero se encuentran, y entonces, dice Tintán, en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera del Paso, Texas, se encontraron dos pachucos encerrados tras las rejas. El primero era Tarzán, de la capital venía, y el segundo era pachuco, en Ciudad Juárez vivía. Y todo empieza cuando te preguntan por qué los encerraron, y el del DF es que dice, es que me comí una birria y luego me agarraron porque no iba a pagar. Entonces el pachuco le dice: hey, no me estés cabuleando, la birria se pistea, no se come. Entonces empieza el desencuentro lingüístico que hace Tintán, y bueno, ese es el enfrentamiento que él genera. Guatatatítara, tiratao, Tintán y el pochismo lingüístico. Durante las primeras décadas del siglo XX, México vivía cambios importantes, entre los que se encontraba una inmensa masa campesina que había empezado a migrar del campo con el proceso revolucionario del 10-17 y que recreaba sus mundos culturales en los nuevos escenarios urbanos y citadinos, donde, desde las perspectivas de las clases altas, quedaban reducidos a la condición de pandilleros, como asienta Julio Guerrero en su libro seminal Génesis de la criminalidad en México. Si nosotros vemos este primer libro que se hace, donde se ubica a los jóvenes, son básicamente, los jóvenes son delincuentes, los jóvenes digamos pobres, es todo este desplazamiento de campesinos, de donde surge la imagen esta del pelado, justo por las ropas raídas que mostraban las carnes, que va a utilizar Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México en 1934, y que va a construir esta imagen del avergonzamiento cultural del mexicano que va a hacer recuperar después Octavio Paz en El laberinto de la soledad, e incluso Jorge Cuesta, que a pesar de que digan que los contemporáneos no les interesaban estos temas, también va a recuperar en un ensayo este tema del sentimiento de inferioridad del mexicano. Decía que este concepto tuvo fuerte centralidad en la interpretación de un supuesto carácter del mexicano y ejerció importante influencia en la interpretación sobre la identidad de los mexicanos en muchos autores, incluidos Jorge Cuesta y Octavio Paz. El épero expresaba esa condición agudamente cándida, recuperada por Cantinflas en su personaje de las primeras cintas, mientras que Tintán representaba al personaje formado en los barrios. Tintán es una figura urbana y en sus primeras películas un recreador de aspectos distintivos de la cultura fronteriza, lo cual le abrió un mundo de simpatías, pero también generó animadversiones entre intelectuales que veían en Tintán los rasgos culturales que tanto despreciaban. Especialmente José Vasconcelos,
quien alertó sobre lo que definió como una jeringosa tintanesca y su pochismo lingüístico que ganaba espacios en los centros del país. Al igual que otros intelectuales que mostraron su preocupación por la cultura fronteriza, a la que consideraban como una expresión de corrupción cultural y lingüística de la auténtica cultura mexicana del centro y sur del país, como Amado Nervo, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez y Octavio Paz, Vasconcelos veía en Tintán la expresión del pochismo que tanto despreciaba. Yo desarrollo mucho este concepto del pochismo y la mirada de los intelectuales del siglo XIX y XX en un libro que se llama Nosotros, Arte, Cultura e Identidad en la Frontera México-Estados Unidos, que lo publicó Conaculta. Entonces aquí lo voy a poner nada más como telegrama, ¿no? Uno de los conceptos que ha incidido en forma especial en la discusión estereotipada sobre los rasgos culturales de la población fronteriza y transfronteriza es el concepto del pocho, término con el cual se ha aludido de manera indiscriminada a la población chicana y a la población fronteriza del norte de México. De acuerdo, solo daré una visión, decía, breve, ¿no? Esto está muy desarrollado en otro trabajo. De acuerdo con el vocabulario sonorense de Horacio Sobarzo, la palabra pochi devino pocho. Pochi proviene de la lengua ópata pochico, que significa cortar la hierba o arrancarla, y pochi significa cortar o recortar algo. De la misma manera, pocho connota descolorido o quebrado de color. En el mismo texto encontramos algunos usos de la palabra como adjetivación utilizada para hacer referencia a una prenda pochi, condición que alude a ropa corta, reducida o rabona, o a cualquier cosa cortada o reducida. Todavía en Sonora se sigue utilizando. Traer los pantalones pochis o pochos es traer los, digamos, brincacharcos, como dicen en mi pueblo, o las faldas pochis o pochas es traerlas cortitas. En el noreste mexicano y suroeste estadounidense, pocho se utiliza en su connotación de corto o rabón. Por ejemplo, se puede decir que alguien trae las faldas pochas o los pantalones pochis o pochos, y cuando algo se corta se dice que se pochó. Podemos considerar que por asociación la palabra pochi se utilizó para hacer referencia a rasgos mutilados de las personas. Por ejemplo, le mocharon un brazo o una pierna para señalar que le cortaron esos miembros. La dimensión referida a la condición física se trasladó a la identificación de cualidades emotivas, éticas, morales o culturales, de tal manera que también se podían pochar las palabras, las ideas, las lealtades, los compromisos y las emociones. Bajo esta condición, las personas podían utilizar faldas o pantalones pochis, pero también se podían pochar las cosas e incluso los vínculos de pertenencia. Bajo esta última condición, la población mexicana comenzó a identificar como pochas y pochos a las y los mexicanos que fueron cortados del territorio pochado tras la guerra de 1847, quedando en el lado estadounidense, y a los residentes de la frontera norte mexicana, a quienes desde el centro del país se les asociaba con estilos de vida culturales y lingüísticos propios de los mexicanos al norte del río Bravo y estilos de los estadounidenses. La identificación de los mexicanos de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos como pochos adquirió importancia en la segunda mitad del siglo XIX, pero se volvió conspicua en los albores del siglo XX en medio de conflictos asociados a la Revolución Mexicana y la pugna entre grupos y líderes que disputaban el poder. Esta condición estuvo particularmente dirigida a los grupos del norte, a quienes se asociaban rasgos degradados, considerados como safios y proclives al mundo anglo-estadounidense. La palabra pocho se incorporó al repertorio de estereotipos que identificaban a los dirigentes y combatientes norteños, a quienes se creía bárbaros, y de manera especial a quienes en su habla coloquial utilizaban palabras del idioma inglés, así como a quienes mostraban simpatía al gobierno o a la nación estadounidense. Vasconcelos nombró uno de los apartados de su obra autobiográfica La Tormenta con el sugerente subtítulo Asoma el pochismo, en el cual refiere a un artículo apócrifo de Roberto Pesqueira, residente de Douglas, Arizona, y en este texto se plantea una suerte de redención racista del centro y sur mexicano por parte de los hombres del norte. Pero no eran solo los prejuicios los que alimentaban las preocupaciones de Vasconcelos. La connotación del concepto de pocho arrastraba temor al entreguismo y miedo a la voracidad estadounidense. Tras la firma de los tratados de Guadalupe y de Hidalgo en febrero del 48, Estados Unidos no había cesado en su empeño de apoderarse de más tierras mexicanas y toleraba o fomentaba incursiones filibusteras. Por eso el concepto de pocho se definió con base en un miedo justificado al intervencionismo estadounidense. El pocho, desde la recreación de Vasconcelos, implicaba la miseria cultural del norte.
era la apropiación irreflexiva de la doctrina enemiga, producto de la condición ígnara de los norteños. Entonces, desde la perspectiva vasconceliana, el pochismo significaba estrechez de miras de quienes priorizaban un primitivismo norteamericano y participaban en la disolución o la destrucción de la cultura latino-española. El pochismo se asoció con el uso del idioma inglés y la educación en Estados Unidos. Aunque identificado con algunos sonorenses que poseían poder político, entre quienes destacaba Plutarco Elías Calles, el concepto del pocho fue reducido a ciertos rasgos culturales como el uso del idioma inglés y hábitos adquiridos en Estados Unidos, y a los pochos se les imputaba una suerte de desnacionalización, desprecio a los valores culturales nacionales y lealtades nacionales más cercanas a Estados Unidos que a México. Para Vasconcelos, el predominio del pochismo no representaba cultura, sino un barniz de civilización que se untaba en California, Nuevo México o Arizona. La dimensión política del pochismo cobró clara visibilidad en el conflicto de los principales dirigentes de la revolución, una expresión carranclana de nulo o escaso valor, dimensión que expresaba el nivel de los conflictos que definían al México revolucionario. La dimensión política del pochismo se convirtió en un concepto concomitante a la traición que demarcaba ausencia de identificación y lealtad a la nación mexicana. Por el contrario, se caracterizaba por su posición conspirativa y subordinada y entreguista. El pocho era impostura, simulación, gesticulación y expresaba la antípoda del mexicano auténtico, características que podemos encontrar de manera clara en algunas figuras y representantes de la clase política empresarial, pero injustamente adjudicadas a las mexicanas y mexicanos que incorporaron elementos culturales estadounidenses y que vivían en la frontera o al norte del río Bravo. En Tolimán, Vasconcelos expresó la frase lapidaria, tantas veces aludida, pero nunca citada, pero nunca en cuenta dónde dijo Vasconcelos eso. Expresión está en Tolimán, en la obra La Tormenta. Expresión que devino imagen manida, que sintetiza su perspectiva sobre el norte con su supuesto descobijo cultural, ubicado como sitio liminal donde termina la civilización e inicia la barbarie. Cito, dice Vasconcelos: Tolimán, bello nombre y panorama riente, allí nos hospedó la maestra, mató pollos y los sirvió guisados en buena salsa. Nos sentimos en tierra civilizada, donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie. Se llamó pochas y pochos a las y los mexicanos que quedaron al norte del río Bravo y a sus descendientes. También se utilizó este término en el centro del país para referir a los residentes de las ciudades fronterizas, sospechosos de incorporar aspectos culturales del otro lado. Al igual que Vasconcelos, Octavio Paz dejó impresa su distancia e incomprensión de los procesos de frontera en el Pachuco y otros extremos incorporado en el laberinto de la soledad, donde redujo la dimensión cultural del Pachuco a un clown siniestro, un payaso que no quiere integrarse a la cultura americana. Esto también lo he trabajado en otro lugar, simplemente destaco la enorme ignorancia que denota Octavio Paz en este ensayo del Pachuco y otros extremos. Octavio Paz vio a un payaso siniestro, no vio los letreros que decían prohibida la entrada a perros negros y mexicanos a los restaurantes, no vio que solo esta población podía entrar un día a la semana a las albercas públicas, no vio que había segregación dentro del servicio de transporte, no vio la segregación espacial en las zonas residenciales, no vio los Sud Riots, los motines de los pachucos, un verdadero amotinamiento contra la población mexicana, donde las fuerzas, digamos, navales se dieron rienda suelta, parados y apoyados por la policía. El pocho y Tintán. En 1944, José Vasconcelos publicó un artículo titulado El porqué del pochismo en el periódico Novedades, donde señalaba en recientes artículos de prensa se ha renovado el tema de la corrupción de nuestro idioma por culpa del pochismo lingüístico. Se ha pretendido que hacen daño incalculable determinados actores que explotan la jerga hispanosajona como único atractivo de espectáculos mediocres, cuando no vulgares. En la frontera de Sonora, Nuevo Laredo, decía Vasconcelos que ha habido cambios importantes y él veía con enorme preocupación la llegada de un Tintán
ya triunfante en el espectáculo nacional a través del cine, y entonces arremete nuevamente en el 44, en este artículo que publica el 4 de junio en el periódico Novedades, José Vasconcelos, y en este caso va a utilizar otra vez y va a utilizar su saña en contra de la figura de Tintán, que para él en ese momento encarna el pochismo. En la frontera de Sonora a Nuevo Laredo, dice Vasconcelos, ha habido en los últimos 5 años una reacción en contra del pochismo lingüístico. Las buenas escuelas primarias de Nuevo Laredo y Coahuila y el esfuerzo de patriotas ilustrados no han logrado contener el abuso de la jeringonza tintanesca, pero ahora ocurre que es la capital la que fomenta, aplaude y disfruta el pochismo. Para corregir esos vicios, Vasconcelos propone, dice que lo que hace falta es no dejarnos contagiar, y para ello darnos cuenta de que si el pochismo es una fatalidad de poblaciones sometidas e ignorantes, en cambio es una lacra repugnante en el aula o en la diversión de personas que se respetan. Pero Tintán también encontró escuchas cómplices, entre las cuales destacó la de Salvador Novo, quien escribió en respuesta a José Vasconcelos en un artículo del 20 de junio del mismo 44, dice, donde señalaba que los deturpadores de Tintán yerran el tiro. El buen señor, en efecto, no es una causa, sino más bien es un efecto. Y señalaba Novo, los braceros no pueden obligar a sus capataces a entenderse a través de un Cervantes que ambos desconocen, y sin embargo es importante que los braceros se entiendan con sus capataces en la lengua aproximadamente de estos. Después de esta reflexión, Novo concluye contundente lo que les dice: los deturpadores de Tintán yerran el tiro. El buen señor es un efecto, no una causa de una corrupción más grave que la simplemente lingüística. Nos molesta porque mientras Cantinflas es la subconsciencia de México, Tintán es su incómoda conciencia. Una parte importante de intelectuales chicanos fronterizos reevaluaron al pachuco de manera muy diferente a la de Vasconcelos, como hizo Arturo Madrid Varela en Busca del auténtico pachuco, Luis Valdés en Sud Sud, Edward James Olmo en American Me, por citar solo algunos ejemplos. Bajo estas influencias en México también se hizo una importante revaloración de las figuras del pachuco y su relación con Tintán mediante ensayos agudos como los que realizó Carlos Monsiváis, quien destacaba: Tintán enseña el juego indispensable, el juego que hoy nos domina, castellanizar la americanización, declarar que nada nos es ajeno si sabemos asimilarlo, añadir vocablos por el método de sustraer y modificar anglicismos. Tintán, exponente notable de las metáforas fronterizas, incesantes en todo lo concerniente a la tecnología e incluso al habla popular. La figura de Tintán fue central como reacción arquetípica del fronterizo, condición en la que también participaron otros norteños y norteñas, quienes a través de diversos personajes recreaban aspectos de esta cultura, como los sinaloenses Pedro Infante y Lola Beltrán, las sonorenses María Félix y Silvia Pinal, los hermanos Soler, Chelelo, el viejillo de Porra, Lalo González Piporro. Al igual que Vasconcelos y Octavio Paz, Cantinflas, y también ahí entra Agustín Yáñez en Al filo del agua, donde habla de los norteños, sobre todo los que emigraron como facetos, palabra que significa doble cara, y habla estos que regresan con su parado de garza contaminando las costumbres conventuales del Bajío. Y al igual que Vasconcelos y Paz, otro personaje que odió a Tintán fue Cantinflas, quien mostró fuerte desafecto y envidia del triunfo de Tintán, animadversión que mostró de forma directa en su película Si yo fuera diputado, 1952, dirigida por Miguel M. Delgado, donde trabaja Cantinflas en una peluquería titulada El Barbero de Sevilla, donde se encuentran sugerentes letreros: se rasura en seco, semiseco y mojado, también le hago al ondulado, practico con señoras, se venden boinas para los calvos, se presentan ofertas de apoyo emocional, tales como: si sufre, hábleme, si no sufre, ¿para qué se queja? Y se despejan espacios vacíos con apoyo legal que no causa honorarios. Aquí se atienden pleitos judiciales de todas clases, por complicados que sean, entre pelada y pelada. Al tiempo que se cierre el paso a los abogados, piratas, maletas y malandros, no use tinterillos, yo tengo pluma fuente. Claro y visible,
Cantinflas tiene un letrero en la peluquería que muestra de manera clara y directa a su destinatario: para pachucos no hay servicio porque me caen gordos. Lo que podemos interpretar como un largo proceso histórico de resistencia social, política y cultural que ya señalaba ayer, donde ese proceso de resistencia implicó, como hace el Calibán interpretado por Roberto Fernando Retamar, tener que aprender el idioma del dominador para desde ahí también cuestionarlo. El caso particular del habla de la población mexicana que fue cruzada por la frontera, donde nuestros ilustres, intelectuales decimonónicos y del siglo XX veían corrupción cultural, veían denigración del idioma. Lo que vemos es un proceso muy vivo de una resistencia social, y lo que yo siempre digo, un proceso muy claro donde esa población fundamentalmente campesina que no hablaba inglés tuvo que reinventar su propio génesis y tuvo que volver a darle nombre al mundo y transformar las palabras y reinventarlas, y este proceso es lo que lleva ahora a lo que sería un largo camino que no ha terminado, y parte de lo que estamos haciendo en este encuentro es justamente mostrar que no es Tintán, que no es corrupción lingüística, sino es una expresión vital, es una expresión muy viva, y es una, dimensión articulada a la fuerza social de un pueblo que ha resistido por más de siglo y medio un largo proceso de opresión, de racismo, de discriminación, de prejuicios, de estigmas y de estereotipos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Valenzuela por su presentación.